El franquismo es el periodo en España en el que la jefatura del Estado la ejerció el militar Francisco Franco. En 1945, el aspirante a la monarquía católica española, Juan de Borbón, publica el Manifiesto de Lausana, ciudad suiza en la que residía. En el manifiesto pide a Franco que abandone el poder y que instaure la monarquía, aunque no tiene demasiado éxito. No recibe el apoyo ni siquiera de los monárquicos. Ese mismo año, los vencedores de la guerra, los aliados, castigan a España con el aislamiento internacional por colaborar con la Alemania nazi, por el envío de la División Azul. Estados Unidos se opone en la ONU en 1947 a la imposición de nuevas sanciones a España. El 16 de abril de 1947, un financiero e influyente asesor presidencial estadounidense, en un discurso dijo: "No nos engañemos, estamos inmersos en una guerra fría", que sirvió como declaración de guerra contra los comunistas. El término se popularizó con la publicación del libro The Cold War, la Guerra Fría, del columnista Walter Lippmann unos meses después. El autor del discurso fue el asesor estadounidense y financiero Bernard Baruch. El financiero Baruch fue asesor económico de Woodrow Wilson, el presidente estadounidense que entregó la soberanía monetaria a unos bancos privados con la creación de la Reserva Federal. Bernard Baruch en 1916 abandona Wall Street para asesorar a Wilson. En 1918 es el encargado de coordinar la Junta de Economía de Guerra y es el emisario de Estados Unidos en la Conferencia de Paz de París. Baruch apoyó a Wilson en la creación de la Sociedad de Naciones y aconsejó que Estados Unidos se preparara para una nueva guerra. Posteriormente fue asesor de Franklin Delano Roosevelt, tras el crack del 29 y la implantación del New Deal, Nuevo Trato. En 1950 se declara la Guerra de Corea. Franco es el primero que se ofrece para luchar en el bando de Occidente contra el comunismo. Ese año la ONU revoca la condena del régimen franquista que declaró en 1946. Estados Unidos pensaba en España como base de retaguardia en Europa y las Islas Canarias como base de control de una amplia franja del Atlántico. En 1953 cambian los gobiernos de la Unión Soviética. Tras la muerte de Stalin le sucede Khrushchev tras ejecutar a Beria, mientras en Estados Unidos comienza la presidencia de Eisenhower, un militar como Franco. Ese mismo año se firman los Pactos de Madrid. Según los mismos, se instalarían en territorio español 4 bases militares estadounidenses para luchar contra la dictadura comunista. En el pacto se acuerda que el mando de las bases es español y que no se empezaría ninguna guerra desde estas bases, aunque había una cláusula especial que permitía que Estados Unidos asumiese el mando de las bases en caso de emergencia. Con el pacto, el ejército español renovó su armamento con los despojos de los americanos, que era un material mejor del que disponía Franco. También ese año, en agosto, se había firmado, casi en la clandestinidad, un nuevo concordato con el Vaticano. El anterior había quedado derogado con la proclamación de la República Española en 1931. Desde entonces, solo se habían firmado algunos acuerdos jurídicos puntuales con la Iglesia. La iniciativa de la firma del concordato salió de Franco en 1951, cuando envía una carta al Papa para que reconozca a España como nación católica. En la carta le explica al Papa que, como se cumplen 100 años del anterior concordato, sería conveniente un nuevo acuerdo. Este primer reconocimiento internacional del franquismo allanó el camino a Estados Unidos para la firma de los Pactos de Madrid.